Bueno, vamos a meditar, hermanos, en el Salmo 23. Salmo 23. Leemos alternando la lectura. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Siéntense, hermanos, escuchemos la explicación de este salmo, el Salmo 23. Este salmo es un salmo muy famoso. Mucho pueblo de Dios se sabe de memoria este salmo. Se le conoce como el Salmo del Pastor. ¿Quién escribe este salmo? Tiene la experiencia pastoral, porque David fue pastor. Aparte de ser rey, fue pastor. Y se atribuye este salmo a David. En muchas Biblias, el comienzo de este salmo dice Salmo de David. Debe ser de David por su experiencia pastoral que él comenta estas cosas. Pero aquí vamos a mirar, hermanos, este tema, nuestro pastor celestial. Ese es el título de hoy. Nuestro pastor celestial. Qué bueno que tenemos un pastor celestial. Qué bueno que tenemos un pastor que habita en las alturas y que está sentado a la derecha del Padre. Así que nuestro pastor celestial es Jesucristo. Así se llama. Tiene otros nombres. Emmanuel, Verbo de Dios. Y como lo conocemos, el Señor. Y aquí está diciendo claramente, Jehová es mi pastor. Todo este salmo habla acerca del pastor y las ovejas. Pero la primera frase es, Jehová es mi pastor. Surge entonces una pregunta. ¿Quién es este pastor? Pues lo está diciendo, Jehová. Jehová es ese que tiene existencia en sí mismo, porque Jehová es el yo soy. Si estudiamos profundamente el término o la palabra Jehová, que algunas Biblias modernas traducen por Señor, pero en el vocablo original Yahweh quiere decir el que tiene existencia en sí mismo. Eso es lo que significa Jehová, el que tiene existencia en sí mismo. Y efectivamente, el que era es Jehová, el que es Jehová, y el que ha de venir es Jehová, y entonces Él es el Señor Jesucristo. Porque el Padre no se puede considerar como pastor. El Hijo sí se debe considerar como pastor. El Hijo de Dios se considera como pastor. Él lo dijo en el Evangelio de Juan. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por las ovejas, y el que dio la vida por las ovejas fue el Hijo de Dios, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que Él ha venido cuando dice aquí, Jehová es mi pastor? Porque ya esta es una palabra que nos apropiamos al decir mi pastor, y eso es propiedad. Cuando tú dices mi pastor, ¿cómo es que llega a ser tu pastor? ¿Cómo es que Él ha venido a ser pastor? Bueno, todos
se descarriaron, como lo testifica el profeta Isaías. Cada quien se apartó por su camino, y entonces hubo la necesidad de un pastor para buscar a esas ovejas descarriadas. Isaías 53 dice en el verso 6 que él vino a buscar a todos aquellos que se descarriaron, y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, dice que él vino a buscar y a salvar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Surge otra pregunta: ¿qué ha hecho por las ovejas? O también podríamos decir, ¿qué no ha hecho por las ovejas? ¿O qué tanto ha hecho por las ovejas? Él ha entrado por la puerta del redil, como dice Juan 10:2. El que no entra por la puerta es el ladrón, y el ladrón solamente viene a matar, a hurtar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El diablo, el salteador. Pero el buen pastor dice que ha entrado por la puerta del redil, Juan 10:2. Se lo puede ver. Y él ha dado su vida por las ovejas, Juan 10:11 lo dice. Y él ha dado vida eterna a sus ovejas, Juan 10:28. Y les ha dado la prueba de la seguridad eterna, Juan 10:29. Entonces, eso es lo que ha hecho por sus ovejas. ¿Qué ha hecho por sus ovejas? Bueno, ha entrado por la puerta del redil, ha dado su vida por las ovejas, ha dado vida eterna a sus ovejas y les ha dado la prueba de la seguridad eterna. Entonces, ¿quiénes son sus ovejas? ¿Quiénes son sus ovejas? ¿Quiénes son esas ovejas de este pastor celestial? Bueno, es característica de ellas que sus ovejas oyen su voz. Las que son suyas, las que son de su propiedad, oyen su voz. Sus ovejas le conocen, sus ovejas le siguen. Oyen su voz, lo dice Juan 10:27, le conocen, Juan 10:14, y le siguen, Juan 10:27. Vemos entonces que todo está fundamentado en la palabra de Dios, y aquí está diciendo: Jehová es mi pastor. Jehová es tu pastor. Jehová es pastor de aquellos que le buscan de corazón, de aquellos que se entregan a Él sin reserva. Él viene a ser pastor de todos aquellos que le reciben en su corazón. Entonces tú puedes decir, yo puedo decir con seguridad, Jehová es mi pastor. Es una experiencia, es algo vivido, es algo que lo tenemos presente. La otra frase de ese mismo verso dice: nada me faltará. Nada me faltará. ¿A quién no le faltará nada? Volvemos entonces a esa primera parte, al que pueda verdaderamente decir, Jehová es mi pastor. El que dice Jehová es mi pastor es porque está seguro que el Señor es su pastor. Entonces a esa persona no le faltará nada. El que verdaderamente lo dice, no de labios para afuera, sino que sabe que el Señor es su propiedad, al decir Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, entonces de nada carecerá. No tendrá carencias, porque dice nada me faltará. Porque el Señor es su pastor, porque ese pastor es rico en posesiones, porque es sabio en administración, y porque es fuerte para defender, y porque también es lleno de gracia para dar. Entonces es correcta esa palabra, nada me faltará. Por todo eso, porque es rico en posesiones, porque es sabio en administración, y porque es fuerte para defender, y porque es lleno de gracia para dar. Por eso nada nos ha de faltar. En lo económico, en lo material, en lo social, principalmente en lo espiritual. Nuestro pastor celestial no lo podemos ver, pero Él existe. Él ha delegado autoridad. Él ha puesto pastores
en las congregaciones, ha puesto pastores en las iglesias locales. ¿Y qué función cumplen los pastores? Pues cuidan, vigilan, alimentan el rebaño. Entonces, cuando dice, nada me faltará, es cuando una persona no carece de cosas. ¿Y qué es carecer? Cuando alguien carece de algo, es como el rey Belsasar cuando fue pesado en la balanza de Dios. Y dice que al ser pesado carecía de un peso correcto, carecía de fidelidad, carecía de firmeza, carecía de honestidad, carecía de confianza. Fue pesado el rey Belsasar y al ser pesado en la balanza, entonces su peso fue falso, su peso fue falto. Daniel capítulo 5, versículo 27 lo dice. ¿Qué es carecer? Carecer es ser como el pródigo en el país lejano, que dice Lucas 15, 14, que le faltó todo. Y al faltarle, le faltó el dinero, le faltó el alimento, le faltó el calzado, le faltó el vestido. Entonces carecía de protección, carecía de seguridad. Carecer es como el ejemplo que tenemos en las 10 jóvenes o en las 10 vírgenes, pero más bien en las 5 vírgenes insensatas que dice que carecían de aceite, Mateo 25:8. Carecer es como aquel rico que estaba en el infierno y carecía de paz, carecía de agua y él quería una gota de agua para que refrescara su lengua. Lucas 16:24. Entonces, ellos no podían decir nada me faltará. Belsasar no podía decir nada me faltará. Aquel pródigo en el país lejano no podía decir nada me faltará. Tampoco aquellas 5 vírgenes insensatas podían decir nada me faltará. Y el rico que estaba en el infierno no podía decir nada me faltará. Hoy usted y yo podemos decir nada me faltará. Nada me faltará porque el Señor es nuestro pastor. Porque Jehová es mi pastor, entonces nada me faltará. ¿Qué hará el Señor por nosotros? Sigue diciendo el Salmo, me hará descansar. Me hará descansar en lugares de delicados pastos, me hará descansar. La antigua versión 1909 dice, me hará yacer. Yacer también es reposo. Yacer también es descanso. Junto a aguas de reposo me hará yacer, dice la antigua versión 1909. La versión 60, que es la que usamos, dice, me hará descansar. Junto a aguas de reposo me hará descansar. Y estas palabras, mire lo que implican estas palabras. Estas palabras implican un plácido apacentamiento. Delicados pastos está diciendo. Esos son los pastos de la palabra de Dios. Creo que los pastos de la palabra de Dios son siempre tiernos. Los pastos de la palabra de Dios son siempre lozanos. Los pastos de la palabra de Dios son siempre verdes. Así son los pastos de la palabra de Dios. Esos pastos de la palabra de Dios son saciadores porque sacian nuestra alma. Y al saciar nuestra alma, entonces quiere decir que al estar saciada el alma, pues estamos en reposo. Estamos en descanso. Reposo también quiere decir en paz. Reposo
como dije anteriormente, me hará yacer, me hará descansar. El reposo implica no solo satisfacción, sino también el reposo implica la conciencia de una total seguridad. Eso implica el reposo. Me hará descansar. Total seguridad tenemos de parte de Dios. Me hará descansar también es un andar placentero. Es un andar en el que no nos fatigamos, en el que no nos cansamos, porque está diciendo que junto a aguas de reposo, que viene siendo el agua siempre es figura de la palabra de Dios, el agua es simbolismo de la palabra de Dios. Entonces cuando dice junto a aguas de reposo, se refiere a las escrituras de verdad, a eso se refiere. Y creo que cada día, hermanos, que nos reunimos, cada día que desde este santo lugar, desde este santo púlpito se proyecta la palabra, se expresa la palabra, se explica la palabra, eso nos está indicando entonces que es una grata hora, es un grato momento en el que estamos cuando se explica la palabra. Es el momento cumbre, yo he dicho que es el momento, es el clímax del culto, la palabra. Cuando comenzamos a cantar, cuando comenzamos a alabar a Dios, entonces preparamos el corazón, preparamos la mente, preparamos la conciencia para que ya esté listo esto. Cuando viene la palabra, entonces somos más receptivos a la palabra. El trabajo de llevar a cabo la dirección de alabanzas en un servicio, en una reunión, no es un trabajo fácil. No es un trabajo cualquiera, no es un servicio cualquiera. La persona se ha preparado para llevar al pueblo en la alabanza, para que la alabanza llegue a la presencia de Dios, pero también para que la gente que esté preparada y receptiva para el momento de la palabra, de ese junto a aguas de reposo. Pero eso está indicando también, hermanos, una fiel conducción, porque Él nos conduce precisamente, me guiará, dice, me guiará. ¿Ve usted que expresa aquí esta parte de la palabra? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Estamos entonces en esa parte que nos guía a la plenitud de la bendición. El Salmo 63 en su versículo 8 dice, está mi alma apegada a ti. Me guiará, nos conducirá. Confortará mi alma, dice el verso 3. Confortará mi alma. La versión 1602, la de Cipriano de Valera, dice, hará volver mi alma. Fíjense la diferencia, confortará mi alma a hará volver mi alma. Cuando dice aquí la versión de Cipriano de Valera, hará volver mi alma, es que se necesita la restauración. ¿Y cuándo se necesita la restauración? ¿En qué momento yo necesito ser restaurado? ¿En qué momento mi alma necesita ser confortada? ¿Cuándo necesita ser confortado, hermano, hermana? ¿En qué momento necesita ser confortado? ¿Sabes en qué momento necesita ser confortado? En la condición débil en que a veces nos encontramos. En la condición desfallecida. En la condición cuando a veces nos faltan las fuerzas espirituales, y por qué no decir la fuerza física, o cuando estamos en una debilidad espiritual. Y aún dice Pablo acerca de la debilidad espiritual, dice, cuando soy débil es que estoy más fuerte. Y eso es un comparativo que hace. Cuando nos encontramos también en un estado de pecado, necesitamos ser restaurados. Necesitamos ser readmitidos. O si estamos
en un estado de alejamiento. Por eso dice, hará volver mi alma, confortará mi alma. Entonces, hermanos, hay muchas señales de alejamiento, fíjense. Las señales de alejamiento es cuando seguimos de lejos por temor o por vergüenza. Podemos alejarnos del Señor por descontento, por inconformidad, por agitación. Nos alejamos de la conducción correcta del Señor. O también, hermanos, por un creciente descuido de la comunión con los santos que debemos tener. Si descuidamos esa comunión, si descuidamos esa coinonía, ese calor fraternal, esa convivencia fraternal, entonces nos alejamos. Y al alejarnos nos enfriamos. Y al enfriarnos podemos congelarnos. Pero también ahí está, hermanos, esta alternativa. Confortará mi alma. No hay otro que te pueda confortar como el Señor. No te confortan las palabras del hombre, te confortan las palabras de Dios. Entonces, cuando descuidamos nosotros esos delicados pastos, quiere decir que ya no escuchamos la palabra, entonces estamos descuidando esos delicados pastos y de esa forma desfallecemos, pero Él está aquí para confortarnos. ¿Cómo se lleva entonces a cabo esa restauración, amados hermanos? Él nos hace volver mediante la mirada del pastor, como dice Lucas 22:61, que el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Entonces, puede ser también que la restauración llegue y se lleve a cabo mediante el cayado del pastor. Vea usted lo que dice el Salmo 119, versículo 67, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Aquí se trata de una oveja. Descarriada andaba la oveja, mas ahora guardo tu palabra. Salmo 119, verso 67. ¿Ya lo tienen? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Entonces, mediante el cayado del pastor. El pastor usa 2 artefactos. Usa la vara, por eso dice tu vara y tu cayado. Usa la vara y usa el cayado. ¿La vara para qué la usa? La vara la usa para corregir a las ovejas. Y el cayado puede ser usado para ahuyentar a los lobos o también para ahuyentar a las fieras que vienen a devorar las ovejas. Pero el cayado es tan característico porque el cayado es como una asta, pero tiene una vuelta, tiene como una curva, es como un gancho. Entonces el cayado sirve por si acaso la oveja se va a un desfiladero o se va en una cueva o en un hoyo. Entonces, ¿qué sucede? Que el pastor extiende el cayado y traba a la oveja y la saca, la libera, la salva. Por eso dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero ahí en el verso 3, hermanos, también tenemos la palabra: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor, hermanos, es el guiador, me guiará. Particularmente, el Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos guía. Nos guía por la palabra de su boca. Jesús también nos guía por el ejemplo de su propia vida. Y ahí está entonces el impulso de su Espíritu para guiarnos. Por eso dice: me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, los guiados, los que son guiados, están en esa sintonía. Me guiará
nos guiará, pero serán guiados únicamente los que tengan su mirada en Él. Él no puede guiar a los que están mirando para otro lado, a los que están desenfocados. Él guiará a los que tienen su mirada en Él, porque creen en Él y porque se entregan a Él. Entonces serán guiados por Él por sendas de justicia. Esta palabra, las sendas de justicia, que son los caminos de justicia, no es otra cosa, hermanos, más que los caminos de rectitud. Los caminos de rectitud. Es el camino de paz, el camino de la oración, el camino de poder. ¿Y qué propósito tiene el Señor para guiarnos? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo del Señor en guiarnos es por amor a su palabra y por amor a su obra y por amor a su voluntad. Entonces me guiará el Señor por sendas de justicia. El verso 4 dice, no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Me llama la atención esa frase que dice, valle de sombra de muerte. Bueno, aquí ya viene entonces la experiencia de la prueba, valle de sombra y de muerte. Ese valle es el valle de la adversidad. Pero recuerden, hermanos, que la adversidad siempre es temporal, nunca es perenne. La adversidad no dura toda la vida. La adversidad es temporal. El valle de sombra de muerte es ese valle de la severa aflicción. Puede ser una aflicción física por enfermedad, o puede ser una aflicción familiar. Y ese valle de sombra de muerte puede también llegar a ser un valle de amarga persecución por la palabra, por la justicia, por predicar el evangelio. Eso es lo que significa, pero hay una certidumbre aquí, hermanos, bienaventurada, cuando dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué temer? ¿Por qué tener miedo? No temeré mal alguno. Ningún mal. En ningún lugar. Es decir, en el mundo. No temeré cosa mala. Ahí se refiere a la carne, a nuestra carne, a nuestra naturaleza. Y no temeré a nadie. Es decir, no temeré ni al diablo. No temeré mal alguno. No tenemos que tener temor ni del mundo, ni de la carne, ni del diablo, porque son los tres frentes que nos atacan, los tres enemigos que tiene el cristiano. Pero aquí está el testimonio gozoso cuando dice, tú estarás conmigo. ¿Puede usted decir esa frase? Tú estarás conmigo. Tú conmigo como el camino. Y tú conmigo como la verdad. Y tú conmigo como la vida, porque ciertamente el Señor es el camino, la verdad y la vida. Verso 4 ahí mismo dice, me infundirán aliento. ¿Qué es lo que nos va a infundir el aliento? La vara y el cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado infunden aliento porque son suyos, porque la vara es del Señor y el cayado es del Señor. No es una vara prestada ni es un cayado prestado, son de Él, son propiedad de Él. Por eso es que entonces eso nos infunde aliento. ¿Qué podría pensarse del aliento de su vara? Porque aquí está diciendo que la vara infunde aliento. Bueno, el aliento de su vara. Ya vemos que la vara era su arma de defensa contra el enemigo. La vara era lo que le servía al pastor para abrirles camino entre los espinos y los zarzales. Y el aliento del cayado o de su cayado es con el cayado las ovejas, como ya dije, eran rescatadas del peligro. Con el cayado las ovejas eran llevadas a la seguridad. Así que la vara y el cayado son emblemas del poder del Espíritu Santo y también del carácter asegurador de la palabra de Dios. La vara y el cayado la necesitamos. Luego dice el verso 5, aderezas mesa delante de mí. Ya ve usted esa expresión,
aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Qué es un aderezo? Bueno, las cocineras saben qué es un aderezo. ¿Qué es un aderezo? ¿Qué es un aderezo? Es un toque a la comida o a la ensalada, un aderezo, pero aquí está diciendo aderezas, es una palabra interesante. Aderezas mesa, es decir, una mesa nos habla de provisión, una mesa nos habla de alimento, una mesa también nos habla de comunión, porque cuando nos reunimos a la mesa, alrededor de la mesa es para la comunión, para convivir, para alimentarnos. Entonces dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Y quién es el que adereza esa mesa? Dios. El Señor es el que prepara esa mesa. ¿Dónde? Bueno, aún en presencia de nuestros angustiadores, es decir, en presencia de nuestros enemigos. ¿Y para quién adereza esa mesa? Dice, delante de mí, es para nosotros. Es para usted, es para mí, es una experiencia personal del cuidado especial que tiene el Señor. Y miren que el Señor sí tiene un cuidado muy especial, un cuidado especial para ti y un cuidado especial para mí. El cuidado que tiene para mí es distinto al cuidado que tiene para ti, porque también cada persona es distinta y entonces el cuidado que tiene el Señor para cada uno de nosotros es un cuidado particular, es un cuidado especial. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Así que esa es la experiencia personal del cuidado que tenemos de Él. El siguiente verso, que es el verso, bueno, ahí mismo en el verso 5 dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra de unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, ahí, hermanos, hay una relación vital entre la cabeza ungida y la copa rebosante. ¿Qué significa la cabeza ungida y la copa rebosante? Bueno, la cabeza ungida quiere decir aquella cabeza que se le ha derramado aceite, y usted sabe que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cuando se ungía a los hombres de Dios, ¿a quiénes se ungía? Se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes, se ungía a los reyes. Únicamente vemos que a ellos se ungían nada más. Se ungían con aceite y ese aceite se derramaba sobre la cabeza. Entonces dice, unges mi cabeza, la cabeza ungida. Esa es una señal de separación del hombre para Dios. La cabeza ungida es una señal de santidad. Por eso debemos practicar la santidad y vivir en santidad. La cabeza ungida también es el sello de consagración del hombre por parte de Dios para su servicio. Ese es el distintivo de la cabeza ungida, es un sello que Dios pone en el hombre y lo prepara para su servicio. La copa rebosante, hermanos, es el resultado precisamente del aceite rebosando también. Porque la copa rebosando significa una vida de satisfacción abundante. Eso quiere decir copa rebosando, vida de satisfacción abundante. Copa rebosando también significa una vida de bendición para otros. Y el rebosamiento no está indicando que se desperdicia, no, sino que implica salvación para otros. El rebosamiento no quiere decir se está tirando, se está saliendo, se está perdiendo, no. El rebosamiento, cuando la copa está rebosando, quiere decir que hay salvación para otros también. El compartir para otras personas la palabra de Dios. Eso es lo que significa la copa rebosando. Pero la copa rebosando, hermanos, también es el significado de una vida de gozo. Mi copa está rebosando. Entonces, no es de maravillarse cuando
Jehová es la porción de nuestra copa. Nuestra copa debe estar rebosando. El verso 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Como nosotros decimos, cuando podemos decir me guiará, pues entonces podemos también añadir confiadamente que el bien y la misericordia también nos van a seguir. Por eso está expresándose aquí, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán. Oigan, que te siga el bien y que te siga la misericordia. A veces nosotros andamos siguiendo el bien y la misericordia, pero aquí es en el sentido contrario. Aquí es que te siga el bien y que te siga la misericordia. Entonces imagínense lo importante que es esto, que el bien y la misericordia te sigan. Así que me seguirán el bien y la misericordia. El bien nos ha de seguir, hermanos, para recoger los preciosos resultados de nuestras vidas. El bien nos sigue para eso y las misericordias nos siguen para purificar y perdonar tanto las faltas como los fracasos. Porque se muestra misericordia cuando el Señor perdona. Es una palabra que está compuesta. Miseri es miseria. Cordia es que se acuerda de la miseria. Se acuerda de dónde, o Él se acuerda de dónde te sacó, o se acuerda de ti y te saca del fango, te saca de la incertidumbre, te saca del desfiladero. Entonces nos sigue el bien y la misericordia. Es, creo, hermanos, la consolación de todo peregrino, cuando está diciendo todos los días de mi vida. Todos esos oscuros y tenebrosos días que tengamos, todos esos días se van a convertir en días luminosos y fructíferos. Por último, vemos el hogar del peregrino, cuando dice, en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, la casa que ha sido preparada para el Señor, también es una casa preparada para ti. El Señor dijo, en la casa de mi Padre muchas habitaciones existen. Y si no existieran, el Señor dice, voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. La casa en la que el mismo Señor vive, en la que el mismo Señor mora. Por eso dice la casa de Jehová. El tiempo, hermanos, es la eternidad. En la casa de Jehová moraré por largos días. Largos días quiere decir eternidad. Largos días no es algo de tiempo, sino que es de eternidad. Y esa confianza que tiene el peregrino es que va a vivir ahí y sabe ese peregrino en quien ha creído y sabe también que cree y espera lo que el Señor le ha prometido. Más cosas podemos ir extractando de este maravilloso salmo, el Salmo 23, que se le conoce como el Salmo del Pastor, el Salmo del Buen Pastor. Y es Cristo el que está expresado aquí en este Salmo, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Recomiendo que usted se aprenda de memoria. Si no se sabe de memoria este salmo, apréndalo de memoria. Yo lo aprendí cuando tenía 6 años de edad. Desde entonces lo aprendí de memoria. Pero como tiene tantas cosas preciosas, tantas cosas valiosas el Salmo 23, únicamente con sus 6 versos, que no está complicado. No es el Salmo 119 con más de 170 y tantos versículos, sino que es el Salmo 23 con sus 6 versos, y algunos se saben el Salmo 91, pues el Salmo 23 lo recitan aún cuando hay funerales, cuando van a sepultar a las personas, porque este Salmo, hermanos, contiene tanta fuerza, tanta vitalidad y tanto poder, porque es la palabra del Señor. Demos gracias al Señor por su palabra y pensemos en todo lo que tenemos aquí en esta
Escritura. Te alabamos, Señor Dios Todopoderoso, porque eres bueno y porque eres misericordioso. Yo te pido que hagas viva esta palabra en el corazón de mis hermanos. Algo se ha quedado grabado, algo se ha quedado ahí en sus vidas. Te ruego, Señor, que tú les ayudes, les ministres, les enseñes, les des fuerzas para seguir adelante. Si alguien está triste, desconsolado, ayúdalo, Señor. Te ruego por nuestro hermano Tomás Humilde Peralta que sigas fortaleciendo su cuerpo y que lo sigas ayudando. Te ruego por Dania también, Señor, que ya dio a luz. Muchas gracias, Señor, por ese bebé que llegó. Bendícela, bendice a su esposo Jimmy, bendice a su hijo. Te ruego que bendigas a esa familia que vive en Maguey. Te pedimos bendición para ellos. Te suplicamos, bendito Dios, que tengas misericordia de Cristina, que tuvo un accidente, Señor. Para ti no hay nada imposible, Dios Todopoderoso. Bendice a Cristina, ayúdala, sálvala, Señor. Hazle comprender tu bendita misericordia y tu bendito amor en este momento que ella está en el hospital. Ayúdala, Señor, con tu mano de poder y tu mano de misericordia sobre ella, Señor. Bendice a su familia. Bendice a su familia que la está cuidando, Señor. Ayúdala para que ella salga muy pronto de ese hospital por esa caída que tuvo. Dios Todopoderoso, en tus manos está la vida de Cristina. Gracias, Señor Jesucristo. Aleluya. Amén.